Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a Hola, ¿qué empezar, tal? bien, muy bien. Vamos a iniciar un nuevo episodio. Hoy estoy con Carlos Pérez de Masa Más Volumen. ¿Cómo estás? Bien, aquí encantado de que me hayas invitado y bueno, espero poder tener una conversación en donde puedas entender un poco lo que estoy haciendo aquí en Venezuela. ¿Qué tal Caracas hoy en día? Mira, yo estoy muy feliz aquí, tengo una vida chévere, como decimos aquí. Los trabajos estos que voy a mostrar hoy los terminé aproximadamente hace poco menos de un año y bueno, estoy nuevamente en Caracas porque los últimos trabajos que son los que he hecho, los que voy a mostrar, los realicé en el interior del país, ¿no? En una ciudad que se llama San Juan de los Morros, que está aproximadamente a una hora y media de aquí, y me pasé prácticamente de esos 4 años que tardé haciendo estas obras, en ir y venir, pero básicamente vivía más allá que aquí. Entonces ahora estoy muy contento porque, bueno, puedo estar en mi ciudad. Y además ahorita estoy dando clases en la Universidad Central de Venezuela. Y entonces, bueno, estoy en esa faceta ahora de vivir en Caracas y dar clases, que era una faceta que no la había realizado nunca, ¿no? Había participado siendo preparador de los profesores durante mis estudios, pero digamos que ahora estoy tomando esa faceta de profesor y bueno, me gusta, estoy dando clases de diseño en la universidad. Y bueno, en general la ciudad chévere, Caracas es una ciudad súper agradable, sobre todo por el clima. Siempre tenemos más o menos la misma temperatura y podemos andar con una franela así todo el año. Quizás en Bien, diciembre nos podemos poner un suéter, ustedes le dicen creo que buzo, algo así. sí, Pero generalmente esta es la prenda de vestir en Caracas, ¿no? bien. ¿Y dónde estudiaste en la Central? Sí, estudié ahí en la Universidad Central, me gradué en el 95, hace ya unos cuantos años, ¿no? 30, Casi, ¿no? Sí, sí, 30 exactamente. 29 en realidad. Ajá, bastante, pues ya, hace tiempo. Y ¿Y bueno, notabas digamos alguna que, diferencia entre esos 30 años en que fuiste alumno y el que es alumno hoy? pues sí, claro, tremenda, tremenda, increíblemente, quizás voy a soñar como un papá hablando con el hijo, recordándole los viejos tiempos, pero es notable la diferencia porque, a ver, yo me gradué y mi tesis yo la hice a mano, por ejemplo. Escribiendo. Sí, en plumilla, ¿no? Y las maquetas las hice a mano. Entonces, digamos que todo era un tema mucho más complejo que ahora, porque ahora todo es digital, ¿no? Incluso las maquetas las mandas a cortar y lo que haces es ensamblarlas. Y honestamente, el trabajo, cuando yo estudié arquitectura, tenía uno que estar muchísimo más organizado que ahora, o sea, increíblemente más organizado. Es decir, todo yo lo tenía que dibujar y si estaba mal lo tenía que rehacer desde cero prácticamente. Y ahora tú tienes una base en AutoCAD o en cualquier programa de estos, sencillamente lo que haces es corregir ahí y lo vuelves a imprimir. Entonces creo que a veces ellos se toman como un poco a la ligera ciertas cosas, ¿no? De que como puedo hacerlo tan rápido, entonces no me organizo muy bien. Pero sí, pues sí, hay muchísima diferencia. Antes uno era un ratón de biblioteca. Sí. eh, y bueno, realmente yo he ido como adaptándome, porque honestamente el trabajo de profesor no es cualquier cosa. O sea, creo que es uno de los trabajos más fuertes que he realizado en mi vida y tiene uno que organizarse, en fin, es un trabajo que yo salgo de las clases totalmente seco de Sí, tanto. quedás como que no puedes hacer nada. Dame Sí, un sí, caramelo y hablame de tonterías. sí, sí, sí. Entonces, yo, de hecho, corregir una maqueta, como dices tú, de esas características así que viene como un poco deshecha, pues la verdad no me importa. A mí lo que me importa más es la idea que esté limpia, pues, ¿no? O sea, creo que hay un trabajo manual ahí de buscar y sobre todo si es de estudio. Lo que pasa es que ahora, bueno, digamos que la inmediatez del mundo, pues todo es
se necesita que esté limpio, que esté perfecto. Realmente no me interesa eso. Así que bueno, vamos a empezar con lo que has enviado. Ahí comparto pantalla. Como obra ajena, bueno, tengo a dos, pues, ¿no? El primero es como el máximo exponente de la arquitectura venezolana, que es el Carlos Raúl Villanueva, y estas dos fotos que tengo, las imágenes de lo que es su obra fundamental y más importante, que es la ciudad universitaria, que es donde yo estudié, además, ¿no? Que la Facultad de Arquitectura está inmersa dentro de este campo universitario. Y bueno, básicamente el arquitecto que estudia aquí en la UCB, está rodeado de todos estos elementos que es como una clase magistral diaria que uno tiene yendo a la universidad, porque uno está rodeado de todos estos elementos arquitectónicos increíbles, ¿no? En donde lo pongo a él precisamente por ser el máximo exponente de la arquitectura venezolana, pero él también representa un momento en Venezuela que no es el momento actual, ¿no? Es ser un momento donde la situación del país a nivel económico era distinta y bueno, había otras posibilidades de generar este tipo de arquitectura con todos estos elementos que, bueno, que significa realizar una obra en concreto con semejante cantidad de detalles, ¿no? Que este es como un pequeño punto dentro de toda la ciudad universitaria, ¿no? Una cuestión realmente enorme, gigante, además que se fue construyendo por etapas, ¿no? O sea que uno va viendo los descubrimientos que él iba haciendo durante todo este proceso constructivo y entonces hay como tendencias y formas de hacer ciertas cosas, pero siempre esta maestría de trabajar lo que es la arquitectura tropical con estos elementos, además que incorporaba el arte. Digamos que esta es una forma de hacer arquitectura que me influenció por la cantidad de detalles y que yo de alguna manera me obsesioné por tratar de, obviamente humildemente, con los recursos que hay ahora, tratar de replicar un poco semejante cantidad de filigrana y de detalles que tiene este tipo de arquitectura, ¿no? Y a su vez el otro, que australiano, Glenn Marcotte, es la otra etapa mía, que ya es como un poquito más realmente como me gusta tipo de arquitectura, que me gusta a mí realizar, ¿no? De pensarla en forma que se adapte al lugar, que sea una arquitectura con elementos, por decirlo de alguna manera, austeros, modulados. Digamos que hay la misma maestría, pero utilizando unos recursos muchísimo más básicos, pues, ¿no? Que es realmente lo que a mí me gusta, ¿no? Porque además se adapta un poco a la realidad en la cual estamos aquí ahorita, pues, ¿no? Que fíjate, el techo de esta casa que hizo Marcotte, ¿no? Que se llama Casa Marica Alberton, ¿no? Que es una casa que está modulada, que son elementos que se repiten, que son unos bastidores de madera y que tiene estos elementos que se abren y que trata es básicamente ahí, el principio de la casa es adaptarse a una realidad en un terreno prácticamente aislado, ¿no? Eh, de difícil acceso y entonces, por lo tanto, todos los elementos constructivos de la casa son elementos que pueden ser transportados, supongo que en un pequeño camión y dejados en ese lugar y armados por cualquier persona que tenga mínimo conocimiento constructivo, pues, ¿no? Es casi que armarla, ¿no? Entonces todo el proceso se realiza en una oficina y luego armarla ahí ya es una situación que no debería tener mucha complejidad, ¿no? Y entonces entender ese tipo de trabajo con elementos muy sencillos, transformarlos en unos elementos realmente ingeniosos y que, bueno, que se transformen en un prodigio, pues como me parece a mí esta casa, ¿no? Que se adapta y que está ahí como que casi que pareciera que pudiera desaparecer en cualquier momento, pues, ¿no? Sin dejar rastro. Qué bonito que son estos detalles, ¿no? Eso es increíble. Cada detalle, es que es lo que digo yo, o sea, es como que si bien el material es un material común y corriente, es como lo trabajo para llevarlo a esta situación en donde casi que si no es así, no pudiera existir esa casa, pues, ¿no? Está. Entonces, siempre me generó esta curiosidad de cómo algo tan sencillo puede transformarse en algo tan increíblemente bueno, pues, ¿no? Sin tener
que tener ese carácter de monumentalidad ni nada, ¿no? Sino que, bueno, sencillamente con estos elementos muy bien pensados, ¿no? Se transforma en una casa que, bueno, que tiene toda esta expresividad y esta solución a un problema que era como que era generar un lugar donde se pudiera estar en medio de ese elemento que me imagino que será muy agreste, como lo es Australia, pues, ¿no? Y bueno, luego está la Perfecto. maqueta. Es muy gracioso porque cuando yo veo lo que tú solicitas, yo desde la universidad nunca fui muy amigo de las maquetas. Mi carácter es bastante impulsivo, o sea, necesito ver las cosas de inmediato y la maqueta es un elemento que para mí no es práctico. Yo entiendo que capaz que yo estoy aquí siendo una barbaridad para otros arquitectos, pero para mí no me resulta práctico. De hecho, es gracioso porque, bueno, yo te comenté que yo estoy dando clases ahorita en la universidad y esta es la única maqueta que yo tengo. Y no lo hice yo, lo hicieron los alumnos, porque el semestre pasado, esta maqueta es de un edificio que yo hice en San Juan de los Morros, ¿no? Que está aquí en obra propia, que más adelante lo veremos. Pero digamos que el edificio que hicieron los alumnos, el proyecto, está al lado de este, pues, ¿no? Y como tal, mandamos a hacer esta maqueta para que ellos tuvieran el contexto, pues porque digamos que este es el edificio contexto y que trata más o menos ya hablaremos más adelante de esto, pero digamos que yo entiendo que hay muchísimas oficinas de arquitectura que tienen maquetistas y se pasan, pero mi realidad en mi oficina, que realmente soy yo solo, no me da tiempo para realizar este tipo de cosas, pues, o sea, ¿Y de honestamente, estudiante hacías maqueta? ¿cómo? ¿De estudiante Sí, hacías sí, sí, maqueta? las hacía porque, bueno, ¿Te digamos las que pedían? me las pedían, pues, ¿no? Pero realmente yo era más de dibujo, o sea, más, yo me gradué en el 95, ¿ok? Y los dibujos que hacía eran perspectivas a mano, ¿sabes? Pero luego, evidentemente, llegó los programas Así que estos. acá sí, acá estás en tu área ahora. Sí, aquí me gusta más. Claro, la verdad yo prefiero el dibujo, como este dibujo que te estás mostrando ahí. Por ejemplo, este es un dibujo del edificio, otro edificio que yo hice en San Juan de los Morros, que me parece más práctico porque yo ahí estoy resolviendo el detalle de cómo se unen las columnas con la cercha arriba y cómo es la llegada del vidrio. Y eso lo puedo hacer yo en 2, 3 minutos, ¿no? Y Mm. me resulta rápido, pues, ¿no? Y práctico. Cambio una maqueta, oye, mira, honestamente prefiero hacerlo 3D. Igual esta, que este es como unos ensayos que yo hice para la fachada también del edificio este de San Juan de los Morros. Y entonces, oye, es increíblemente más fácil para mí dibujar y hacer 7, o no sé, aquí hay 5 posibilidades de fachada y las hago rapidísimo sin tener que estar dedicándome. Una maqueta por lo menos me podría tardar unas 3 horas y haciendo una maqueta muy básica, ¿no? Para mí es mucho más práctico dibujar, se me hace sencillo y me resulta, o sea, me da resultado, pues porque finalmente uno lo que quiere es que te genere resultado, la práctica de este tipo de cosas, ¿no? El objeto tiene que ver con esto mismo que yo te dije antes, de que yo siempre estaba un poco obsesionado con trabajar con elementos muy sencillos y casi que el reciclaje. En la obra ajena no metí a otro grupo que también en algún momento durante la universidad me impactó bastante, que se llama LOTEC, no sé si lo Mm. conoces, es esta gente que trabaja con los contenedores. Yo me gradué en el 95 y en esa época ver a alguien trabajar con ese tipo de elementos era bastante vanguardia, pues la cosa, ¿no? Y Sí. era como reutilizar las cosas. De hecho, yo vi un montón de remodelaciones que ellos hicieron y entonces utilizaban que si cocinas viejas, refrigeradores, puertas, y eso a mí me fascinó porque yo decía, oye, partiendo de un elemento que estaba desbotado y tirado en la calle, tú puedes generar un elemento que es funcional y además de características estéticas. Este objeto yo en algún momento me dediqué a hacer lámparas con botellas, en donde yo empecé este tipo de cosas, en donde yo me planteé hacer lámparas con botellas.
de plástico, repensando nuevamente eso, es decir, mi obsesión por agarrar lo más burdo y que nadie le gusta, transformarlo en un objeto funcional y que sirva para algo, y además, bueno, que sea bonito, pues, ¿no? Y entonces, bueno, me empecé a hacer estas piezas así con las botellas, y bueno, empecé a hacer regalárselas a la gente, a mi mamá, a la novia que tenía en ese momento, a mis amigos, y bueno, varios de ellos tienen estas lámparas que hacen por ahí, que por ahí tengo alguna guardada en la casa, este, y que bueno, que eran curiosas, pues, ¿no? Aquí este es el resultado de este juego con estos Ah, va elementos. contra la pared, es como de aplique, Sí, ¿no? las podías pegar a la pared y ese tipo de No, cosas. pues es una especie de babosa, ¿no? Ah, sí, 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 también. La idea era que tú la pudieras pegar en la pared, pero más allá de eso era generar porque realmente quizás la lámpara no iba a ser muy funcional, pues, ¿no? Pero bueno, era un objeto que además iba a tener un uso que te pudiera dar una luz ahí de fondo en la sala o donde tú estuvieras, pues, ¿no? Iluminaba por acá o por Sí, abajo. de hecho en la próxima, no es la misma, pero es una que, ¿sabes? Que es Ah, es así. como una lámpara más de pie también. Ajá, también, sí, que tenía, este era como el resultado. Entonces, digamos que es bueno eso que tú pides un objeto y bueno, para mí este objeto tiene bastante importancia porque digamos que es como algo, un elemento minúsculo, pero que conceptualmente pudiera transformarse en un elemento mucho más grande, pues, ¿no? Y o una casa o una ¿Y escultura. cuántos existieron De de estas esto, lámparas? yo creo que llegué a hacer unas 8 lamparitas de estas, varias, pues, ¿no? Sí. Igual me imagino que eran todas diferentes. Sí, porque todas las botellas eran distintas. Uno la va cambiando, diciendo, no, esto lo hago así, ¿no? Vas como... Sí, bueno, digamos que eran como ejercicios de diseño que yo me planteaba para, ¿sabes? Para pasar una tarde sin que no tenía nada que hacer y entonces decía, bueno, en la obra esta, bueno, es un cuento que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque es un cuento largo. Fíjate, a mí en el año 2020, donde se inicia la pandemia, ¿no? Justamente iniciando la pandemia, yo, bueno, como todos, estábamos en nuestras casas encerrados. Yo estaba realizando una remodelación de una casa aquí en Caracas y bueno, esa remodelación se suspendió evidentemente por todo este tema. Y bueno, al pasar unos 5 meses luego de declarar la pandemia, San Juan de los Morros es una ciudad que se encuentra aproximadamente a 1 hora y media de distancia de, de Caracas, ¿no? Que es aquí el círculo grande que se ve, ese es Caracas, ¿ok? Esto es Caracas. Ajá. Luego está otra ciudad que se llama Maracay, que es una ciudad también relativamente cercana, que está aproximadamente 1 hora de Caracas, que digamos que la indico ahí porque uno para llegar a San Juan de los Morros tiene que desviarse ahí y bajar, que es el pequeño circulito que está un poquito más abajo. ¿Ok? Digamos que esos son 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos yendo a una velocidad normal hasta allá. ¿Ok? El terreno, esta ciudad que se ve aquí a la mano derecha, es San Juan de los Morros y el terreno está ubicado en un sector semirural, pues, ¿no? Que está muy cercano a una universidad, que es la Universidad de San Juan de los Morros. San Juan de los Morros tiene esa característica de ser una ciudad que básicamente su función es la de contener dos universidades que son relativamente importantes en el contexto venezolano, ¿no? Y básicamente esa ciudad se encarga de darle atención a esos estudiantes que están ahí, ¿ok? Este encargo que me hacen a mí trata, si quieres pasa a la próxima, cuando yo hago la visita, me muestran estas tres edificaciones que están aquí a la izquierda, que están marcadas con un círculo, que tienen techos de teja. Esos eran tres edificaciones abandonadas, que se tenía planteado la realización de una institución que es mitad del Estado, mitad privada, ¿ok? Donde se pensaba
o se estaban ya realizando trabajos para desarrollar software, ¿ok? Además de software, la realización de hardware. Es decir, en conclusión, era como un mini Silicon Valley venezolano, ¿no? Cuando digo mini es porque realmente es pequeño, pues, ¿no? Entonces, fíjate, en el lado, en la foto, hay un edificio de color azul, ¿no? Que es donde ellos estaban trabajando, toda esta gente que eran estudiantes que están relacionados a la universidad esta que te hablé, que está en San Juan de los Morros, ¿ok? Entonces, la idea era adecuar estos edificios que están en el círculo para realizar la sede de esta compañía, bueno, por decirlo de alguna manera, que no es una compañía, sino más bien es una institución, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, si quieres, pasa la página. Entonces, cuando yo llegué, ok, estas serían las dos edificaciones que a mí me dan como primer encargo para realizar, ¿no? Yo voy para San Juan, me reúno con la persona que es la que dirige este proyecto y me dice, mira, yo necesito estos edificios que están marcados aquí en naranja y amarillo, son los edificios que yo necesito, que bueno, que me hagas un planteamiento porque yo necesito la sede de esta gente porque bueno, estamos trabajando aquí con una situación absolutamente precaria, ¿no? Y bueno, esas eran las condiciones, si quieres pasa a la página para que vean, bueno, estos eran los edificios, eran unos edificios que eran de habitación, pero Esto es lo estaban existente. ah, Esto es lo existente, así, así lo existentes. viste. Así fue lo que yo vi cuando llegué ahí, ¿no? Me dijeron, mira, aquí yo quiero hacer un edificio que sea la sede de Sistemas Tecnológicos Alcaraván, que ese es el nombre de esta institución, ¿ok? Y bueno, esto era un edificio que estaban abandonados, que estaban invadidos por personas, pero que estos no tenían ni electricidad, ni agua, ni agua servida. Pues. Es decir, vivían en unas condiciones deplorables y bueno, de ahí fueron reubicadas y a este edificio, si quieres sigue bajando, fue el proyecto, el inicial, pues la primera etapa que fue reutilizar. Como te darás cuenta, me llegaba como anillo al dedo, pues a todo lo que yo siempre me ha interesado, pues lo que es partir de algo que no se estaba utilizando de la manera adecuada y reutilizarlo, ¿no? Revitalizarlo, ¿no? Okay, estas eran las condiciones del edificio. Y bueno, como te darás cuenta, es una situación a nivel, para plantearse a nivel constructivo, que no está en las mejores situaciones porque está lejos totalmente de cualquier ciudad que tenga las capacidades para, por ejemplo, para yo conseguir un camión de concreto, grandes ferreterías, es decir, estaba a una hora por lo menos de un lugar que tuviera todo eso. Sin embargo, como te dije antes, me llegaba como anillo al dedo porque básicamente yo estaba entrenado para ese tipo de cosas. Esa era como la visión que yo tenía de todo. En este plano se ven los dos edificios, el 02 y el 03, que eran los iniciales, ¿no? Yo tuve que presentar un proyecto en aproximadamente un mes para reacondicionar estos edificios y me hicieron una solicitud expresa de que estos dos edificios tenían que estar listos en 2 meses y medio. Nada. Sí, y en pandemia. Por lo tanto, yo tuve que ingeniármelas y pensar a nivel de materialidad, la cuestión más fácil, más cercana, más, que pudiera utilizar la mano de obra del hogar, ¿ok? Y bueno, esto significó un reto que básicamente se resolvió por la manera en cómo se plantearon los elementos que componen y que se iba a estructurar la obra, pues, ¿no? Obviamente, yo en este proyecto tuve que agregar lo que es un edificio que es nuevo, que yo le llamo el anexo, ¿ok? Que es el que le termina de dar sentido al conjunto, ¿ok? Mm. Que es este que aparece aquí, que sirve como conector de las otras dos edificaciones que ya eran existentes. Este que es el anexo, yo lo planteo desde cero, es decir, este es un edificio que sí se construyó desde cero. Las otras dos, lo que se hizo fue un recondicionamiento. Aquí este es ya
el proyecto de cada planta, pues, ¿no? Es un proyecto que ocuparía básicamente de desarrollo de software, ¿no? Que ese serían los desarrolladores de software son los que ocuparían este lugar y que serían así como el alma del edificio, ¿ok? Tendría además unas áreas de auditorio, habría también una parte de escuela de cocina, que eso vendría luego, que ya la verás. Pero todo esto de la escuela de cocina está ligada al uso de la tecnología, ¿no? ¿Ok? Como ves ahí, hay un gran atrio que es el que genera toda esta conexión y que es donde estarían los desarrolladores de software a la hora de que alguien vaya para allá. Uno entra por esta escalera externa y llega a la recepción y de inmediato te consigues con este gran atrio a doble altura. Como en un primer piso o segundo piso, ¿no? Y entras por un primer piso, sí. Porque yo lo que quería era, como no tiene ascensores el edificio, que tú subieras un piso y de ahí te distribuyeras, subieras uno o bajaras otro. Bueno, porque esta es la planta baja. Ajá, esa es la planta baja, ¿ok? Pero que tú no entras por ahí. O sea, los accesos son por el primer piso, ¿ok? Pues bajas. Aquí se ve, pero esto es como es cuestión de expresión, pero la escalera no sube por ahí, pues en este, que es el acceso, Bien. ¿ok? Y la parte de abajo es como unas áreas más públicas y de comedor, el auditorio. La primera planta por donde entra sí está como más toda la parte de desarrollo y el tercer piso es el más aislado, pues, ¿no? Que es donde están las áreas administrativas que necesitan más filtros, pues, para ingresar. Y bueno, Este es el edificio anexo. el anexo, sí. Este es el edificio anexo y atrás se ve la intervención que yo le hice a los edificios, estos que se realizaron en 2 meses y medio, ¿no? Que es exactamente 2 meses y medio, que yo aquí incorporé unos elementos que son unos bloques de concreto que estaban a unos 20 minutos del terreno y que bueno, yo los mandé a realizar y me servían de brisolés, ¿no? Para poder generar este elemento que me pudiera cortar un poco la luz, o el sol, pues, ¿no? Que es bastante importante en ese lugar, pero que a la vez me generara estas rendijas estrechas que también te pudieran permitir ver hacia afuera, ¿no? Este edificio que estamos viendo aquí sí se hizo con mucha más holgura, pues, ¿no? Porque además yo lo hice desde cero. Sin embargo, yo seguí trabajando con el mismo material, ¿no? Nuevamente, lo que siempre me ha gustado a mí, es decir, este bloque de concreto básico, sin ningún tratamiento particular, más que echarle un silicón, obviamente, para que resista el embate del tiempo, pero digamos que es como reconocer y mostrar que trabajando con este tipo de material se pueden hacer cosas que queden bien, ¿no? Y Este, es losa de hormigón y bloque. Son columnas en el medio. Lo que pasa es que yo hice una operación que hice un volado alrededor del anexo, del nuevo, de 2 metros y medio, Ah, que me permitió a mí responder a cada fachada de manera distinta. Es decir, la del este tiene una forma, la del oeste tiene otra, la del sur tiene una y la del oeste tiene otra. Entonces yo podía jugar ahí, combinar materiales y alejarme, entrar, en fin, podía hacer lo que me diera la gana teniendo en cuenta que tenía 2 metros y medio para hacer eso, pues. y este es uno de los edificios preexistentes, pero de atrás. Exacto, esos son los dos edificios preexistentes. ¿Ok? Que de hecho, esta es una imagen que si tú la comparas con la otra, se ve el antes y el después. Pero acá también le agregaste un volumen, ¿o no? Esto es agregado. No necesariamente, porque esos son unos voladitos que tenía el edificio, que yo los transformé en el lugar donde yo pongo las instalaciones mecánicas, aire acondicionado y ese tipo de cosas, ¿no? Y es ventilado, es virtual. Sí, sí, sí. Ahí, sí, porque bueno, yo necesito ahí que los aires acondicionados estén ventilados, que a la hora de hacer el servicio haya luz, en fin, o sea, una serie de situaciones ahí que yo tuve que reorganizar, porque yo realmente respeté algunas paredes, claramente lo que son los dos edificios, pues. Estas paredes sí las tumbaste. Sí las tumbé, esas sí las tumbé, y además les quité el friso a las columnas, la dejé en concreto a la vista, o sea, le hice varias operaciones, pues, ¿no?
siguiera teniendo el mismo espíritu inicial, pero visto de otra manera. Pues no, porque fíjate que tienen los mismos techos de teja. Ahora entiendo, acá había un desnivel acá. Ajá, Por eso exacto. no entendía lo de las escaleras al inicio. Ajá, exacto. Sí, es como un semisótano que hay ahí. Vale, y acá está la escalera que decía que entrabas. Ajá, exactamente. Exacto. Entonces, esa primera planta que vimos era como un subsuelo, teóricamente, con respecto Exactamente. a Es un este. semisótano, más bien. Era la cocina, la parte. Ajá. Sí, ahí llega el auditorio y la cocina, y entonces yo aprovecho ese lugar ahí que tiene una plaza al frente, que va a ser utilizado generalmente por gente foránea a la institución. Bien. El auditorio puede ser utilizado por gente de la comunidad y la cocina esa que tú dices, también viene gente de afuera, porque es que al lado hay una posada que es la que le da servicio a la gente que se va a quedar ahí en la institución, porque como queda tan lejos de Caracas, la gente que va por allá generalmente se queda 1 o 2 días y necesitan cocinar y bueno, en fin, todo este concepto que ellos han implementado aquí dentro de Alcaraván, pues que es la institución. Aquí se ve el edificio este inicial que vimos al principio, ya modificado, pues, ¿no? Que, bueno, como verás, lo único que utilicé ahí fue bloque de concreto para generar estos brisolets, unos marcos metálicos y unas ventanas en aluminio. ¿Por qué estos colores? Yo hice un estudio del color en el lugar y es un lugar que la tierra es bastante arcillosa y predomina ese color rojizo, pues, ¿no? Y estos elementos como cobrizos y ese tipo de cosas. Además, un paisaje, como sabrás, ¿no? En Latinoamérica, que es un paisaje que está en constante cambio, ¿ok? Es decir, nunca permanece igual. Si bien en un momento está verde y un verde fosforescente, por decirlo de alguna manera, llega un momento que llega casi a un nivel ocre, oscuro, negro. Pero en esas fases también pasan por grises, por por estos elementos beige que pudiéramos decir, amarillo, por algunos árboles que hay en Venezuela que son de colores naranja, amarillo o morado. Entonces, digamos que quise también darle como ese toque que pareciera como confundirse con el panorama de ahí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, también escapar un poco de estos tonos, darle como esa faceta de color en algún lugar, mientras que en otras es como más oscuro, pues, ¿no? Las tonalidades, como en este caso, pues, como se ve ahí. Porque esto es como acá sí hay algo de la porque la persistencia era mi amarilla, ¿o no? Pero no es esto igual, ¿o sí? Disculpa, ¿cómo? Estos cambios de colores, estas texturas, No, porque es que esa es la estructura original de los edificios eso. y yo lo que hice fue quitarle el friso, ¿no? Porque eso estaba frisado. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, el friso que tiene colocado, que ese sí se hizo nuevo, es un friso súper rústico, ¿ok? Este. Porque como yo estaba en la pandemia, yo podía ir 3 veces a la semana a supervisar. Y obviamente pasaban los días y yo no estaba ahí. Y yo, la orden que yo le daba a los obreros era, mira, es el friso más rústico que tú puedas imaginar. ¿Entiendes? Es decir, mientras menos acabado, limpio fuera, mejor, porque ellos no iban a tener mucho cuidado a la hora de frizar, pues. Y bueno, ese fue el resultado de eso, pues, ¿no? Como de pensar cómo yo me adapto a una situación en donde yo no puedo estar todos los días ahí. Y bueno, darle esa textura, pues, ¿El bloque cerámico es de este tamaño o lo ibas cortando? Es de ese tamaño, exactamente. ¿Sí? No, era así. Era así. Era así, justamente. Si te das cuenta, en las texturas del piso, Acá. también estoy trabajando también con elementos arcillosos y que permitan ¿sabes? Cuando llueve, por ahí puede perforar el agua, absorber esto y además que crezca lo verde, pues, ¿no? Que no elimine la naturaleza por completo. Ah, y como rejilla también usaste el ladrillo hueco. Sí, eso es como un colector de aguas alrededor, Una canaleta. una canaleta alrededor, porque llueve muchísimo. Pues. Como te digo, si bien ahí tenemos como 6 meses de sequía extrema, pasamos a 6 meses que llueve muchísimo.
¿no? Entonces, estos elementos se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, te repito, aquí todos estos elementos se consiguen en cualquier ferretería cerca del lugar, pues, ¿no? Y esta es la parte de abajo, el semisótano que habíamos hablado, ¿no? Eh, Que bueno, que aquí la incorporación de la vegetación, la sombra, sobre todo, de protegernos ahí. Y bueno, y ¿Y esto? este es el gran atrio donde trabajan los estudiantes y los ingenieros en computación, ¿no? De Este, repente sos como una especie de Richard Rogers acá. sí, también, hay algo de eso. Es ese amarillo y un naranja ahí de fondo. Es como sos ultra high tech acá. Claro, pero fíjate, Richard Rogers jamás conseguiría esas columnas en el terreno donde, porque si ves una de las fotos al principio, esos son tubos petroleros que estaban abandonados en el terreno. Ah, ¿en serio? Sí, de hecho se ve en una de las primeras fotos, si te Ah, regresa, se ven ahí tirados y son de color amarillo. Estaban abandonados en el terreno, entonces yo dije, bueno, ya va, aquí yo puedo hacer una especie de mini Richard Rogers guariqueño. porque este es el anexo. Porque este tiene el Este es techo el anexo, metálico. sí, sí. Pero esos tubos fueron reutilizados, eso no los compramos. Bien. Lo que sí se ¿Pero te compró. sirven, te sirven como estructuralmente o son, Sí, sí, no, sí. Yo obviamente mandé a hacerle los estudios, el ingeniero y pero yo. están por una cuestión estructural, no es Sí, sí, estética? sí, se sirven de manera estructural, o sea, tienen el estudio y todo eso lo hicimos y bueno, lo que hicimos fue adaptarle esta pieza en las uniones para poder hacerlos funcionales estructuralmente, ¿no? Pero todo eso fue hecho en Venezuela, pues es lo que te quiero decir. Ah, claro, esta es la tela, por eso estaba buscando. Esta es la tela roja. Después Ajá, está naranja la foto de enfrente. exacto, sí, que bueno, que también para mí era fundamental que la gente pudiera seguir viendo afuera, pues no, que estuviera Bueno, y como... la tela para dar sombra en realidad, para tamizar. Ajá, exacto, sí, 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 Mirá sí. vos. ¿Qué son videojuegos? ¿Para crear videojuegos? No. No, son software Ah, software. que se pueden utilizar, por ejemplo, las alcaldías los utilizan para cobrar los impuestos. Pero bueno, ahí puedes ver que tú dices, sí, es un high-tech muy, 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 muy local, pues muy, Como podemos decir un high-tech regional. sí, es una cosa así, claro, evidentemente si yo no hubiera tenido esos tubos tirados en el terreno no puedo hacer esto. No, me dice que no. Lo que hice fue todo ese concepto. Sí, da la casualidad que estaban los tubos ahí. Bueno, vamos a reutilizarlos, pues, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer estas columnas y bueno, todo ese tema tecnológico, ¿no? Ese contraste que hay entre estas columnas junto con todo este bloque a la vista y el piso, que tampoco es el piso más barato que hay, que es cemento pulido, ¿no? Esta es Y una después vista. toda la vista tenés, todas las instalaciones están a la vista. Todo está a la vista, sí. Sí. Y este es que es como un zócalo de chapa galvanizada. ¿Qué es esto? Eso es un rodapié que hicimos en casa también, que es hecho con lámina galvanizada y que lo hicimos nosotros con un doblador de lámina y le dijimos, mira, queremos hacer esto. Y bueno, se incorporó al diseño del edificio, ¿no? Lindo, qué bonito que te quedó. La chapa es azul, la de arriba. Sí, es una losa acero y la pinta azul precisamente para que se confundiera un poco con el cielo, ¿no? Cuando tuvieras la vista, fíjate que se ve el cielo azul, entonces como la continuidad del cielo arriba. Esas tonterías a veces que pensamos los arquitectos, que quizá nadie se da cuenta. ¿Esta base de transición también la encontraste o esta sí la No, no, armaste? esas sí las mandamos a hacer. O sea, lo que estaba en el Tampoco terreno son estos demasiado. tubos. Sí, no, ya, pues no, 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 tampoco me la van a poner tan fácil, ¿no? Pero digamos que lo que sí había eran los tubos estos petroleros, pues, ¿no? Que además San Juan de los Morros, todo está construido con eso, Y estos ¿no? son pilotes de hormigón, me imagino. Sí, son pilotes de hormigón, que más adelante vas a ver cómo continúa eso hacia abajo, ¿no? Que este es el auditorio que está abajo, que aquí se ven las columnas, pues, ¿no? Que aquí ya se aprecia lo que yo te decía antes, que este es un lugar que está... Por eso es que yo entro por el primer piso, porque este piso, que es semisótano, es como más un uso interno
común de los que trabajan ahí, pues, y foráneos de afuera, pues, ¿no? Que vienen a ver. Y acá estamos en los preexistentes. En los preexistentes, exactamente. Aquí se ve la fachada, como te digo yo, que yo genero estos brisolei que además me dejan entrar poca luz, pero que a la vez me permiten ver hacia afuera, pues, ¿no? Fíjate, esas montañas que están ahí por eso es que se llama San Juan de los Morros, por esas dos montañas que están ahí, que son como icónicas, pues, ¿no? Ahí se sigue viendo los morros. Y bueno, aquí detalles de la escalera que baja hacia la escuela de cocina. Y todo eso es como un elemento muy, muy básico, pues, ¿no? Porque como es una escuela de cocina, abajo de esas mesas están todos los elementos que ellos van a necesitar y muchos de ellos necesitan electricidad. Y bueno, Vamos a un segundo ahora, ¿no? sí, porque es que este es el campus, pues, ¿no? Fíjate, si te das cuenta Está en aquí, la otra punta. es un edificio que está cercano ahí y que se llama Sistema Tecnológico de Producción de Alimentos, que es lo que te digo, que ellos están empeñados en desarrollar todo lo que tenga que ver con tecnología. Y en este caso es un sistema, es un lugar donde se van a utilizar sistemas tecnológicos para producir alimentos. Y bueno, nuevamente estamos reutilizando este primero que se ve ahí a la izquierda, que es este elemento largo, reutilizar este edificio, que como lo ves tú estaba abandonado, y reutilizarlo para plantear una nave industrial en donde estuvieran tres áreas, como se ve aquí en el plano. La primera área, que es la más grande, es la de producción de lácteos. La segunda, que continúa, es de trabajo con semillas. Y la tercera es el trabajo con chocolates. ¿Ok? Y luego, los finales son áreas de servicio eléctrica y de agua y los baños que tienen que estar por norma afuera. ¿Ok? Aquí hay una serie de normas y de trabajo que se tuvieron que hacer muy en estrecha colaboración con técnicos y con personas que entienden de este tipo de cosas, porque todo tiene una lógica, pues. Yo siempre digo que el edificio más fácil de diseñar es una oficina, porque básicamente lo que necesita es un enchufe, eh, internet y una mesa, y ya. Y ahí puedes trabajar. Pero un edificio de esta característica, todo tiene unos pasos lógicos en donde finalmente se logra un producto terminado y este producto se tiene que almacenar, se tiene que refrigerar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tiene una serie de características que si no lo haces, el edificio te puede quedar muy mal porque no va a funcionar. Claro. Esto que estás viendo ahí son unos ensayos que yo a los alumnos siempre se los muestro, porque si ves la primera que mostraste, si quieres retroceder, esta era como la idea, mi idea fundamental, que era adosarle esta pieza modular a cada uno de los elementos estos que están en la fachada, ¿sabes? Que se ven ahí en el edificio, que está modulado a 360, colocarle esta pieza que se repetía, ¿no? Y que con esta pieza yo resolvía lo que era el colector de agua y toda la parte de instalaciones, ¿ok? A la vez que la sombra con estos elementos, o sea, digamos que este era el elemento ideal. Ahora, luego, pasándola por el filtro de los clientes, el presupuesto y todo, termina en una cuestión muchísimo más simple, que sin embargo funciona, porque básicamente lo que se quería aquí era generar una pieza que me generara aislamiento térmico del exterior, ya que afuera, como sabrás, como he explicado, la temperatura varía mucho y si es calor, no necesitamos calor y obviamente nunca va a ser frío, sino va a ser un poquito fresco. Y adentro va a estar siempre refrigerado, con unas temperaturas por la carácter industrial de alimentos. Ellos necesitan que si en algunos puntos 18 grados, en otros puntos 25, en otros puntos 22. Entonces, es decir, que el elemento con el cual modular que yo iba a cerrar la fachada tenía que ser un elemento que me aislara. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el ejercicio que yo hice? Bueno, generar estas piezas con un bastidor metálico en el cual yo le colocaba una pieza metálica que me generaba esta especie de elemento radiador muy parecido a los elementos que tienen los procesadores dentro de las computadoras, que son estos elementos que tienen como estos
cachos así para disipar el calor, ¿no? Es esta chapa metálica que ves aquí, que es una chapa que yo la compré, se compraba lisa y con un doblador yo le mandé a dar ciertos dobleces para que además me generara sombra entre unas y otras, me disipara un poco el calor y además, bueno, generar una fachada que cuando tú la vieras de lejos también generara una particularidad, pues, ¿no? De que el edificio tiene este carácter industrial, ¿no? No, Este, si la dejabas lisa también te iba a ser contraproducente por el calor, ¿no? Por ese precisamente, efecto. por eso, era generar todos estos elementos que él mismo se generaran sombra entre ellos y disipaba el calor. Además que, bueno, internamente había una cápsula de aire, ¿no? Y luego venía otro elemento que sí era una chapa metálica rellena con policarbonato y que ahí sí terminaba de generar todo lo que es como una cava, pues, ¿no? Cuando uno, ustedes no sé cómo le Y dicen, pero además también le dabas más resistencia a la chapa. Al doblarla le exactamente, generabas una chapa. exactamente. Sí, entonces fíjate, ahí estábamos colocándola y estábamos como aprendiendo a utilizarla, pues, ¿no? Porque además la chapa tenía unas medidas, yo tuve que hacer como un ensamblaje que finalmente todas como que entraran y encajaran una en otra y bueno, y ahí estamos como ya finalizando el proceso, pues, ¿no? Otro high-tech regional es este. Más o menos, sí. Pero hecho con básico. No, no con... Sí, tú sabes que yo vi, por lo menos, hay un edificio de Moneo que él hizo para la Universidad de Columbia, que son unos laboratorios, en donde yo vi la explicación que daba y él utilizó unos moldes, obviamente, para hacer unas piezas, digamos que salvando las distancias, que le hacían en una industria, ¿sabes? Con prensa y de aluminio, y bueno, salían, y entonces él utilizaba todos esos elementos en la fachada de estos Sí. laboratorios. Pero imagínate cuánto puede costar cada molde de eso. Debe costar más o menos lo que costó este edificio. Claro, acá le hicieron ellos dos, ¿Ah? seguramente. Posiblemente le hicieron ellos el doblez. Sí. Entonces, nada, bueno, es como tratar de nuevamente, con una chapa metálica, la más común, realizar una fachada algo que se vea curioso, pues, y que resuelva finalmente un problema que era el que teníamos, que era el que necesitamos reutilizar ese edificio con estos elementos que además se iban transformando, porque es el mismo elemento. En unos elementos yo tengo unas Santa María, no sé cómo le dicen en Argentina, pero que son estas puertas que abren tipo Ah, industriales, ¿ok? Y luego al lado tenía una puerta, y luego en otras tenía una puerta de emergencia, entonces era el mismo bastidor con este mismo elemento que es como un antepecho modificado que le digo yo, porque como si ves en esta foto, el techo iba a ser visitable y entonces este elemento me generaba una protección para el que estaba arriba y además me generaba sombra. ¿Ok? Entonces este elemento se repetía infinidad de veces y se modificaba según la necesidad que se presentaba en la fachada. y los bloques también acá se usan como de sombra. ¿Qué función tienen estos bloques? Sí, bueno, yo les llamo unos burladeros de sol, ¿sabes? Como que tú te pones ahí y te escapas un poco del sol, pero es que además, como los laboratorios estos necesitan ser identificados y necesitan estar aislados del otro, esto me generaba una posibilidad de yo poner ahí el anuncio de por aquí entras aquí, ¿sabes? Okay. Eh, de orientarte dentro de esta nave tan larga, pues, ¿no? No Y bueno, como los accesos, como los paliers de exacto, cada identificar los piso. accesos, exactamente. Entonces, como puedes ver aquí, ya el edificio estaba prácticamente culminado, ¿no? Nuevamente con esta Entonces, chapa en realidad metálica. lo que hiciste en este caso fue como revestir el edificio antiguo, Ajá, ¿no? sí, Como lo sí, sí, cubriste. claro. Diseñé estos elementos para la fachada que se repetían infinidad de veces cambiando de uso, pues, ¿no? Porque la estructura la mantuviste igual, Sí, la las mantuve. losas y las columnas y todo eso. Las columnas internamente las tuve que, o sea, hacerle ciertos tratamientos. Toda la iluminación en realidad es toda superior. Es superior exactamente porque ahí generalmente o sea, ahí llega ¿cómo se dice? El plafón, ¿sabes? Todo esto me indicaba hasta dónde llegaba
el drywall, por decirlo algo. O sea, él es lo que me definía hasta dónde llegaba el techo, porque por ese techo iban a pasar todas también instalaciones que por las características del edificio no podían estar a la vista como en el otro. ¿Ok? Aquí todas las instalaciones tenían que estar ocultas. ¿Y este detalle qué es? Bueno, este es el detalle de cómo llega la chapa al piso, que tiene un brocal de concreto. Entonces, esto que me permite que al llegar el agua ahí gotea. Entonces, aquí el trabajo de filigrana con los goteros es un trabajo importantísimo para que no se quede estancada el agua en ningún lado, pues, ¿no? Ni me oxide nada. Ahí se ve también, bueno, aquí se ve ya como el módulo, claro, es decir, este es el módulo base, pues, que fue repetido en varias situaciones y que funciona tanto para el este, para el sur, para el oeste, porque es un aislamiento, es un elemento aislante, ¿ok? Que funciona para cualquier cuestión, ¿no? Y bueno, este finalmente es la cocina, que también forma parte del campus. Ah, Este, sí, el tercer elemento. el tercer elemento, sí, Este, que bueno, aquí se ve como estaba al principio. Este, este edificio ahí, en ese momento, como tú lo ves, ya podía dormir allá adentro. Ok, yo ahí fue cuando ya llegué y le dije, mira, pero ya va, vamos a tratar de hacer algo en la fachada, porque los aire acondicionados lo iban a poner ahí de una manera terrible, así, mal, funcional. Entonces, bueno, yo hice una pequeña intervención en la fachada ahí para mejorarla. Como te digo, ya el edificio estaba totalmente devenido, pero este de la ampliación de la cocina, como tú ves ahí, es un elemento que se adosa, casi que simbiótico con el edificio 01, en donde nuevamente nos solicitan que se haga rápido y que sea una solución que se pueda realizar lo antes posible. Bueno, ¿qué nuevamente, será este? exactamente. Nuevamente, aquí sí estoy utilizando los aceros, no sé si en Argentina se llama igual, encofrado colaborante, pues, ¿no? Que tú pones y era lo que teníamos ahí cerca y este fue anterior al último que vimos. Entonces, bueno, nuevamente aquí trabajar con un elemento, con materiales muy básicos y de fácil acceso y que además generar un contraste con el Ah, bueno, edificio. volvemos a Roger. Un Pompidou tenés acá, mira. También hay un poco de Pompidou ahí. Claro, lo que pasa es que, cómo te digo? Pues, o sea, es una cocina que necesita inyectar aire, Y sacar aire. extraer aire y además tiene que estar aislado del exterior. Es decir, yo aquí no puedo hacer una ventilación y tirármela de romántico con respecto al clima tropical, porque básicamente esto es un container aislado donde ahí adentro se va a cocinar y no puede entrar una mosca. Claro, Richard Rogers, ¿qué es lo que hizo en su momento? Bueno, dijo, pues las instalaciones las voy a incorporar en la fachada, ¿no? Y esa es como la gran enseñanza, ¿no? Igual los colores también son bastante de Rogers, ¿eh? El rojo ¿Qué? ese. Los colores también son muy de Rogers. Ese rojo es muy de él. Un Y el poco, amarillo sí, quizás, también. quizás sí, obviamente también me gusta mucho Rogers, sí, es verdad, posiblemente. Pero fíjate, Roger no tiene esos ladrillos. Estos. Sí, ¿no? Que es el trabajo ahí del agua, ¿no? Porque en este caso, como en la nave industrial de alimentos, también hay una capa de aire entre lo que es la chapa de acero con la interna, que es un elemento de fibrocemento, que es prefabricado, que yo voy pegando así con tornillos y luego le doy este acabado industrial, pero me quedan como unos 30 centímetros y es increíblemente fresco internamente. Sí, inclusive sin aire acondicionado. Es súper fresco, ¿no? Y bueno, y ahí terminé. Espero que me sigan llamando para poder seguir haciendo cosas. Pero bueno, digamos que la oportunidad, como te digo, estamos en un país que tiene estas características, como generalmente lo tienen los países latinoamericanos, en donde uno se prepara y que uno no sabe cuándo te va a tocar la oportunidad. Básicamente de eso se trata. Uno se tiene que preparar porque en algún momento alguien te va a llamar y quién sabe. Oh, ya terminamos. Y hoy, qué trabajo estás haciendo? ¿En qué estás trabajando hoy? Bueno, básicamente ahora, como te dije antes, yo estuve 4 años aislado prácticamente del mundo en este lugar, en San Juan de los Morros. Y nada, pues al terminar,
precisamente por estas obras, yo me di a conocer, ¿no? En el mundo arquitectónico venezolano, porque bueno, esta obra que tuviste, la primera, la de la sede, se ganó la Bienal en Venezuela, de, se ganó la Bienal en el renglón rehabilitación y a la vez estuvo en la Bienal Iberoamericana y en la de Quito estuvo finalista en sus renglones de obras construidas. Bien. Digamos que me fue bien a la obra, pues, ¿no? Entonces me he hecho de alguna manera conocido, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces me invitaron a dar clases en la universidad. Y bueno, actualmente estoy en la faceta de profesor y bueno, enseñándole a los alumnos la experiencia, porque básicamente uno tiene que devolver un poco lo que ha recibido, sobre todo en la universidad. La educación en Venezuela es pública, digamos que en la Universidad Central, que es donde yo estudié, es pública, entonces digamos que es como de regresar un poco. Eso, pero además estar en el ambiente universitario siempre es gratificante, te mantiene al día. Fíjate que, como te dije yo, el de lo de la maqueta, los estudiantes utilizaron esa maqueta y realizaron este proyecto. Si ves la foto, ves que al final hay un edificio que también está abandonado. Y bueno, ellos reutilizaron eso. En fin, es seguir planteando ese tipo de cosas y de empeñarse en que la arquitectura, tanto venezolana como latinoamericana, tiene que buscar como una coherencia y un lenguaje propio, pues, ¿no? Bien. ¿Y en qué asignatura estás? ¿En ¿Qué estás en En proyecto? diseño. Y ahora, junto con el arquitecto Marcos Coronel, que también tiene obras que se relacionan con las que yo hago también, estamos los dos trabajando juntos en eso. Pero él es más urbano, el dislocal, ¿no? Exactamente. Es como más intervenciones efímeras y de carácter, además grupal, que se hace con todo, poniéndonos de acuerdo una serie de personas, o sea, de más de 30 40 personas poniéndose de acuerdo para realizar algo, además construyéndolo, ¿no? Que esa es la intención generalmente que realizan ellos. Pero, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un sector que se llama el 23 de enero, ¿ok? Que hay unas edificaciones que se llaman los superbloques, que son unas edificaciones parecidas a la unidad habitacional de Marsella, claro, con sus grandísimas diferencias, pero Ah, ya los vi, creo, los vi hace poco. sí, ok. Algo, yo vi algo. Entonces, claro, esta es una idea de Marco y yo lo Sí. estoy acompañando, de que se llama Refurnish Superbloque, que en este caso lo que vamos a hacer es como hizo más o menos para que tengas una idea de la Catón y Basal en este bloque en Francia, que intervinieron las fachadas para estos edificios de vivienda social para darle como una revitalización sin tener que demolerlo. Bueno, nosotros nos estamos planteando algo similar, tropicalizado, con estos bloques, ¿no? De hacer una intervención en la fachada y generar soluciones a los problemas que puede tener, que siempre tienen las viviendas de interés social, ¿no? ¿Y te vas a incorporar a dislocal? Bueno, yo he estado colaborando un poco, lo que pasa es que, bueno, digamos que Paso por paso. claro, sí, sí, sí. Ya yo estuve invitado, en el último que hicieron estuve invitado, pero bueno, y yo estaba haciendo otras cosas y no me puedo incorporar. Y bueno, nada, digamos que ese tipo de cosas necesitan como un compromiso y yo en ese momento no podía, pues. Es muy bueno lo que hace dislocal. Sí, 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 La muy bueno. propuesta es muy interesante. Es muy bueno, buenísimo, sí. De hecho, por eso te digo, o sea, tienen estas coincidencias con lo que yo hago. Pues de hecho, Marcos y yo, él cuando vio mi trabajo y yo vi el de él, de inmediato supimos eso y bueno, creo que son cosas que a la arquitectura los beneficia, pues. Bueno, muy bien. Bueno, ¿conocés Buenos Aires? ¿Alguna vez estuviste acá? Sí, sí, ya he estado allá. Me encanta Buenos Aires, muy ¿Qué bonito. te gusta de Buenos Aires? Oye, me gusta la gente, me parece que es una gente simpática, te Sí, trata somos bien. simpáticos. Son simpáticos, sí. Son muy simpáticos y creo que el ambiente, además que bueno, yo me crié, el rock argentino siempre estuvo presente en mi ¿De qué mente. rama del rock argentino? Fito Bueno, me Páez, gusta Soda mucho Stereo. Cerati, me gusta Charlie, ¿sabes? Todo ese género, pues, ¿no? O sea, por ahí.
Charlie me parece que es un genio. Creo que Bueno, Cerati también es muy bueno, pero creo que Charlie es excepcionalmente bueno. Y bueno, creo que la cultura argentina siempre ha estado como muy ligada a cultura latina, pues, sobre y de todo. Charly García, ¿qué es lo mejor? Son las frases. Y si ahora que te pregunté por Charly García, decís, ay, voy a escuchar algo. ¿Qué escuchás? ¿Qué disco buscas para poner primero? Clics Bien. modernos, clics modernos. Muy bueno. Así que ahora escucharías ese. Irías a Spotify y pondrías Clips Modernos. Tranquilamente, tranquilamente. Sí, me encanta Charlie. Y Cerati me gusta muchísimo también. Y Soda también me gusta mucho. Sí, pero por ejemplo, como te dije antes, lo bueno de Charlie son más allá de las letras, obviamente. Ese tiró por un séptimo piso y está vivo todavía. Sí, nada, buenísimo. Dígame, por ejemplo, esa frase que una vez le preguntan en una entrevista, Charlie, vos sos romántico. Y entonces, y claro, Charlie dice, sí, claro, súper romántico. Y le dice, ¿qué? Una cena a la luz de la luna con unas velas. Y dice, no, soy romántico, no boludo. Es perfecto, Sí. perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. Bueno, chévere, muchísimas gracias a ti, sobre todo Nada, por darme la oportunidad de mostrar, porque realmente no es fácil que la gente se conozca. Además que fíjate, en Venezuela piensan que aquí estamos, no sé, construyendo con palos y piedras, que sería buenísimo hacerlo, pero hacerlo bien. Y creo que ahí sí hay cosas que se están haciendo aquí y estamos un poco invisibilizados. Y bueno, la verdad es que gracias a ti por mostrar y humildemente lo que yo estoy haciendo aquí, con mucho gracias, esfuerzo. nada, Y bueno, nada, bien, gracias nuevamente y bueno, nada. espero que nos veamos Bueno, ver. chao, Chao, gracias. hasta luego.